Les saludo a todos en este día, en el amor del Señor, y quiero que leamos en el libro de Jonás el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10 que compone todo el capítulo. Le he llamado a este capítulo 3, le he llamado Caminando junto a Dios. En el capítulo 1 vimos a Jonás alejarse de Dios, correr lejos de Dios. En el capítulo 2 ya vimos que Jonás regresa a Dios. Y ahora en el capítulo 3, Jonás camina con Dios. Así que vamos a leer y luego voy a decirles eh, algunos puntos importantes que nos van a enriquecer en cuanto a la palabra del Señor. Dice así el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bien, saben que Nínive era una ciudad grande que para cruzarla de un extremo al otro había que caminar 3 días seguidos. Así que se podía caminar 24 horas, 24 horas y 24 horas para alcanzar de un extremo al otro. Nínive era la capital del imperio asirio, capital del imperio de Asiria. También estaba a 450 kilómetros al norte de Babilonia. Estaba también situada sobre la margen del río Tigris, y se le llamaba la ciudad de los ladrones. ¿Por qué? Porque eran totalmente dedicados al saqueo. Aún despellejaban a sus víctimas, les sacaban la piel con cuchillos muy filosos, o los apedreaban hasta taparlos de piedra, esto se llama lapidación, o también les quitaban los ojos, las narices, las orejas y la lengua, y los soltaban vivo para que sufran hasta que terminen muriendo. Así que era una ciudad malvada, malvada, terriblemente mala. Y creo que Jonás no ignoraba de que esta ciudad era tan terrible, que voy a decir seguramente lo que pensó Jonás: esta ciudad no merece ser salvada, no merece ser librada del castigo de Dios. Jonás sabe que hay en este mundo hostil personas que no quieren ser ayudadas,
que uno les puede hablar del Evangelio, les puede hablar de la salvación, aún les puede hablar de cómo salir de sus situaciones donde están metidos, situaciones difíciles, adversas, pero no quieren saber nada, van a seguir en su vieja manera de vivir. Así que de alguna manera esta ciudad no merecía ser salvada, pero es increíble cómo la maldad de ellos había subido delante del Señor. Dice, su maldad ha subido delante de mí. Entonces, a causa de ese libertinaje y ese paganismo en el que vivían, esta gente llegaron a cansar a Dios de tal manera que Él les envió a Jonás para decirles que iban a ser destruidos desde el momento de la predicación de Jonás a 40 días. En 40 días serían totalmente destruidos. Así que entonces Jonás, ahora, después de volver de esa rebelión que él tuvo, de huir lejos, de ser tragado por el pez en el capítulo 2 y haberse arrepentido, entonces hemos quedado en que ese animal lo tomó y lo vomitó a Jonás en las riberas allí del mar, y entonces Jonás cayó seguramente envuelto en las algas, en la comida maloliente del vientre del pez, y también se revolcó en la arena hasta quedar como si fuera una especie de milanesa humana. Arena, las babas del animal, de su estómago, y seguramente el olor era terrible, pero allí este hombre salió para decirle al Señor de que él estaba arrepentido y que le dé una nueva oportunidad para poder servirle. Así que saben que ahora él entra a Nínive y predica, camina 24 días y vuelve a predicar, 24 horas y predica, y vuelve a caminar 24 horas y vuelve a predicar, y camina 24 horas y vuelve a predicar, abarcando toda la ciudad en 3 días de predicación. Y seguramente Jonás esperaba que los ninivitas reaccionen por lo malvado que eran y no le escuchen o no quieran saber nada de su mensaje, o aún corría el riesgo de ser muerto, porque cuando alguien iba y predicaba de otros dioses que no eran el de ellos creían en Dagón, un dios del mar, la mitad del cuerpo pez y la otra mitad un ser humano con la cabeza y los brazos, una especie de sireno, un sireno sería, que se llamaba el dios Dagón, que sería como Baal, pero Baal era de la tierra y Dagón era el dios del mar. Tenía un tridente en sus manos y salía del mar para traer juicios y cataclismos sobre las tierras donde se adoraba a este Dios. Saben que Jonás pensó, bueno, estos no me van a escuchar y Dios de aquí a 40 días los va a destruir, los va a matar, los va a hacer pedazo. Pero hemos leído en este día que una vez que escucharon el mensaje, realmente ellos atendieron a Jonás, le prestaron atención y comenzaron de alguna manera, a actuar de acuerdo al mensaje que habían escuchado. Antes de relatar eso, quiero decirles que el por qué esa gente escuchó a un profeta de un Dios, seguramente para ellos desconocido, para ellos un Dios que no estaba dentro de su culto, pero lo escucharon a Jonás porque Dios usó la misma situación de rebeldía
que lo había llevado a ser tragado por el pez, ahora lo usó para que la gente de Nínive pudiera recibirlo y aceptar el mensaje que estaba trayendo. Saben que había en Nínive una de las escrituras de los libros de Dagón, de esta religión, a este ídolo, que decían que en algún momento iba a venir en un mito antiguo que se iba transmitiendo de boca en boca entre los ninivitas. Decían que iba a venir un mensajero de Dagón, iba a venir desde el mar. Ese mensajero iba a ser un príncipe muy hermoso que vendría montado en un par de delfines y con un tridente en la mano, trayendo un mensaje a la nación de Nínive. Siempre habían esperado que se cumpla ese mito. Entonces, de repente ven que viene un pez gigante y en las playas lo vomita a Jonás. Jonás cae y es revolcado en la arena y queda de una forma horrorosa. Quizás no era el mensajero de Dagón que ellos esperaban, porque decía que este iba a ser un príncipe muy bonito, iba a venir montado sobre dos delfines, como si fueran caballos, sobre el agua, sobre la superficie del agua, pero sin embargo se encuentran con un hombre que ha sido vomitado por un pez y está horrible, oliendo mal, y la verdad que no es una buena imagen la que da, pero seguramente los ninivitas dijeron, bueno, quizás no es como nosotros lo esperábamos, pero al fin y al cabo vino del mar, seguramente será algún mensajero que trae un mensaje importante. Por eso es que le escucharon, y cuando le escucharon, él caminó como un evangelista y predicó 3 días, ¿verdad? En 3 partes diferentes de la nación, y entonces alcanzó con su mensaje a toda la ciudad, y lo increíble es que todo Nínive se revolucionó por el mensaje de este hombre que había venido del mar. De alguna manera, Nínive creyó a Dios, se entregó a Dios, y dice que los ninivitas se arrepintieron de su maldad, de su rapiña, de su robo, y de esa manera comenzaron a hacer cosas increíbles para volverse al Dios de Jonás. Bien, aquí el capítulo 3 nos cuenta que los ninivitas hicieron algunas cosas para demostrar que estaban arrepentidos y que querían que Dios levantara el juicio que iba a venir después de estos 40 días de la predicación de Jonás hacia el pueblo de Nínive. Entre las cosas que hicieron, dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces los hombres de Nínive creyeron a Dios, o sea, la primera cosa que hacen es creer a Dios, creer a Dios. Hay una expresión en las Sagradas Escrituras que dice que todo aquel que se acerque a Dios tiene que creer que hay un Dios, porque Dios es un Dios que recompensa la fe de aquellos que han puesto su mirada en Él, como dice, como la sierva pone su mirada en las manos de su señora, así también nosotros, dice, esperamos por la fe que Dios va a hacer algo por nuestras vidas. Saben que los ninivitas, dice que también no solo que creyeron, eso dice el versículo 5, creyeron a Dios, sino que también proclamaron ayuno, tomaron todo un tiempo para ayunar delante de Dios, de tal manera que se apartaron de comer, de meter comida en su boca,
y de esa forma apartar, porque seguramente que como todo pueblo de bandoleros, de personas que se dedicaban a buscar botines de su saqueo, de su robo, seguramente que eran glotones, tomadores, comedores de esos banquetes, de esa abundancia, pero dejaron todo eso y ayunaron porque sintieron que la nación entera corría peligro, entonces ayunaron y no solo que lo hicieron en el sentido de dejar de comer, sino que también se quitaron su ropa normal, y se vistieron de cilicio. Este cilicio es una tela que vendría a ser hoy una tela de alpillera. Esa lona con ese hilo tan rústico que tiene como puntas, y que si uno se envuelve con una lona de alpillera, terminaría sintiendo el picazón en todo su cuerpo. Bueno, de esta manera ellos se vistieron con esto para que les moleste, les incomode, y de esa forma sentir que ellos estaban intentando alcanzar a Dios con su arrepentimiento. Así que se vistieron de cilicio, ¿verdad? Y también dice que lo hicieron, dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Saben lo que es ponerle a un niño, envolverlo en una lona que pica, que hasta puede lastimar, solo por el hecho de que estaban totalmente arrepentidos de su forma de vivir, y también con mucho miedo del peligro que se cernía sobre ellos? Y el versículo 6 dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y este rey malvado, terrible, pagano, se levantó de su silla, de su trono, y se despojó de su ropa real, y se puso esta tela incómoda de cilicio, y se sentó aún sobre ceniza. Se sentó allí sobre la ceniza para sentir esa picazón, ese ardor en el cuerpo, y de esa forma sentir que era tan importante que Dios les perdone, que Dios levante el castigo que había venido por boca de Jonás, que ellos necesitaban sacar toda comodidad de la ropa, de la comida, y aún sentarse en el piso para clamar al Señor. Y el versículo 7 dice que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato, por una orden real, dice, de él y de sus príncipes, de sus grandes, y dijo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no le den alimento ni beban agua, sino cúbranse, versículo 8, de cilicio los hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértanse en cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Tremendo resultado del mensaje evangelístico de Jonás. Un hombre que en 3 días convierte una nación. Un evangelista que pudiéramos decir de él hoy: miren, ha predicado 3 días y se ha convertido toda la nación de Argentina, o toda la nación de, no sé, de Perú, de Bolivia o de Chile, toda la nación por la boca de un solo hombre. Todos ellos se volvieron a Dios, y aún le pusieron estas lonas sobre sus animales, para que ellos también como animales, en la idea de los ninivitas, en su paganismo, ellos creían que los animales podían adorar a Dios y podían buscar a Dios. Así que también tomaron a sus animales y los vistieron con este cilicio, para poder de esta forma hacerle entender de que no querían morir en este juicio, sino vivir y arrepentirse de su maldad. Hasta el mismo rey se tiró en el piso sobre ceniza, dice aquí el capítulo 3. Y saben que la expresión del rey
es interesante. Vamos a mirar el versículo 9, esta pregunta que hace el rey, y me encantaría también detenerme en esto para poder luego orar junto con todos ustedes. Escuchen el versículo 9, dice: ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Miren la expresión, anótelan en su Biblia, márquelan con algún lápiz de color. La pregunta: ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué hombre, qué mujer puede saber los designios, los pensamientos de Dios? Dice la Sagrada Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre, y que son más altos que el cielo, y que nadie los puede discernir, porque Dios es demasiado grande. Por eso este rey se humilla, reconoce que por más rey no sabe lo que va a hacer Dios, y dice: ¿quién sabe? ¿Quién sabe si hacemos todo esto, ayunar, vestirnos de cilicio, clamar al Señor, aún a ayunar, hacer ayunar a nuestros animales? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá? ¿Quién sabe si se volverá? Y sabes, hermano querido, hoy, en medio de esta pandemia, en medio de toda esta situación que nos toca vivir, nosotros también de alguna manera sale de nuestro corazón: ¿quién sabe cuándo va a terminar todo esto? ¿Quién sabe si Dios se va a volver para levantar este juicio que ha venido sobre el mundo entero? ¿Quién sabe? Dice, si se arrepentirá Dios. ¿Quién sabe si se va a arrepentir Dios? Y saben que Dios, dice la Biblia, no es hombre para que se arrepienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta o para que mienta. Pero ¿saben una cosa? Cuando Él ve la disposición y el corazón de los hombres que se vuelven a Él, hombres y mujeres, entonces Dios sí se arrepiente. Dios de alguna manera cambia su parecer por la gran misericordia que tiene por nosotros los seres humanos. Dice: ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se apartará el ardor de su ira? Y me gusta cuando el hombre de Dios en la Biblia dice: tardo es Dios para airarse, tardo es Dios, es grande en misericordia. Así que no debemos dudar de que la misericordia de Dios nos va a alcanzar si nosotros nos volvemos a Él. Y la pregunta: ¿quién sabe? Dice, si no vamos a morir en todo esto que está aconteciendo. Ya tenemos algunos hermanos y algunos siervos de Dios que han muerto en medio de esta pandemia a causa de este virus, y todo esto ha traído como cierto temor, pero nosotros hoy no nos vamos a asustar, no vamos a estar desesperados, pero sí tenemos que reconocer que hoy lo único que me puede sacar adelante, y no solo del virus, de las situaciones de la vida, de las situaciones de la familia, es nuestro Dios, el único que sabe todo lo que Él puede hacer a favor de nosotros. Así que es interesantísimo este capítulo, porque toda la nación dice que vio, dice el versículo 10, el último del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, vio Dios. Por eso, hermano, te animo a seguir orando, a seguir ayunando, a seguir creyendo, a seguir leyendo tu Biblia, porque Dios en algún momento inclina su cabeza y ve lo que estamos haciendo. Alguno por ahí puede decir: no, pero que Dios no me mira a mí, o quién soy yo. Pero dice, vio Dios a los ninivitas, a una nación pagana, malvada, asesina. Sin embargo, Dios dice, vio lo que hicieron. Dice que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría,
y no lo hizo. Allí el Dios Todopoderoso cambia la decisión que había tomado en cuanto a Nínive. Quiero solamente decirles en este día que el Señor les ayude a entender su palabra y que hoy podamos orar al Señor y decir: Señor, quizás no soy como un ninivita, no soy un ladrón, el que rapiña, pero a veces estamos robando el tiempo que es para Dios, lo gastamos en nosotros. A veces, de alguna manera, estamos quitando cosas que tienen que ser para agradar a Dios, para honrar su nombre, y nosotros quizás en nuestro descuido hemos ido arrebatando todas esas cosas cuando tendríamos que estar rendidos y quizás muchos hasta de rodilla diciendo: gracias, Señor, por tus grandes misericordias. Oramos al Señor. Padre, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que en este día se han unido para leer tu palabra, para entender las Sagradas Escrituras. Yo los bendigo y bendigo sus vidas, y si hay alguien que tiene que volverse a ti y que está escuchando este mensaje, Señor, tú eres grande en misericordia y tu manto de misericordia se extiende hasta cubrirnos aún en el lugar más lejano. Te doy gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el capítulo 3 de Jonás, porque es el libro y es el capítulo que me habla de que tú puedes cambiar todo el panorama de nuestra vida en un momento y aún por toda una nación. Te bendigo, te doy gracias, y hoy bendice a todos los hermanos, cualquiera sea su situación. Bendícelos, sánalos, límpialos, prospéralos, bendícelos, Señor, perdónales en el nombre de Jesús.